Hola a todas, todos, todes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva unidad, la unidad número 12, en la que nos vamos a referir a la introducción al método sísmico, revisando los objetivos, la reflexión, la refracción, diferentes tipos de fuentes de energía, receptores como geófonos, hidrófonos, instrumentos y tipos de registración. Ante cualquier duda se pueden comunicar con la cátedra a través de la plataforma Moodle o por medio de la dirección de correo electrónico que figura abajo a la izquierda. El método sísmico es un método inducido. ¿Esto qué significa? Que utiliza algún tipo de energía, una fuente de energía para generar una onda sísmica que se transmita por el subsuelo. El método sísmico es el de mayor y mejor resolución para los primeros kilómetros de la corteza terrestre, donde se localizan yacimientos de diferentes tipos de interés económico. Solo en muy pocos casos, debido a problemas de estructura del subsuelo y sensibilidad de los equipos, puede ser reemplazado eficientemente por otros métodos. Los métodos sísmicos se basan sobre las propiedades elásticas de las rocas y sedimentos, como son el módulo de Young, el módulo de Poisson y el módulo de rigidez. Además tenemos que recordar los tres tipos principales de onda que hemos analizado, que corresponden a las ondas P, con ondas compresionales, las ondas S o de cizalla, y las ondas superficiales como las ondas Loeb y las ondas Rayleigh. La velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el terreno depende de las características de deformabilidad del mismo. Suponiendo un comportamiento elástico para el terreno, la velocidad de las ondas longitudinales y transversales es función del módulo elástico y del coeficiente de Poisson. Energizar el suelo equivale a producir un pequeño terremoto. Una vez producido, las ondas viajan en forma directa o bien se reflejan y o refractan en las diferentes interfaces del subsuelo. Sus arribos son detectados por los geófonos, con cuya respuesta eléctrica se puede obtener una imagen muy aproximada de las discontinuidades sísmicas. Estas discontinuidades sísmicas coinciden generalmente con las discontinuidades estratigráficas del subsuelo. Los métodos sísmicos se dividen en dos clases. El método sísmico de reflexión es el más empleado en prospección petrolífera, ya que permite obtener información de capas profundas. En comparación con el método de refracción, emplea poco explosivo y permite alcanzar grandes profundidades. Como inconveniente, este método no determina las velocidades de las capas con exactitud. Es un método más costoso desde el punto de vista económico. El método sísmico de refracción es un método de reconocimiento general especialmente adaptado para trabajos a poca profundidad. Permite calcular con exactitud la velocidad de propagación de las ondas P en cada interfase y mediante el cálculo establecer la posición aproximada de las capas geológicas. Es menos costoso que el método de reflexión. Como inconveniente, primero, para penetrar profundo requiere mucha cantidad de explosivos y grandes longitudes de tendido. Como segundo inconveniente, no permite distinguir capas profundas de menor velocidad que las suprayacentes ni capas muy delgadas. Impedancia acústica y coeficiente de reflexión. La capacidad de reflexión de los medios depende de las características mecánicas del material, de su composición, de la forma con que incide la onda y de su frecuencia. La capacidad de reflexión y de absorción de la superficie se caracteriza por los parámetros conocidos como impedancia acústica, coeficiente de reflexión y coeficiente de absorción. Aunque estos parámetros se definen de forma distinta, existe una relación funcional entre ellos. La impedancia acústica I de un material es el producto de su densidad por la velocidad con que se propaga una onda sísmica en su interior. Representa la resistencia, por decirlo de alguna manera, que opone un medio a la propagación del sonido. Cuando el medio que contiene la onda incidente tiene una impedancia acústica más alta que el medio situado por debajo de la superficie de reflexión, no habrá reflexión. En la práctica, cuando observamos una sección sísmica, la impedancia acústica de cada capa es la causa de que, cuanto mayor sea esta impedancia, nos permita ver mejor definidos los horizontes reflectores, pero a su vez esto consumirá mucha energía puesta en juego. Coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión de un material es una relación entre la amplitud de onda reflejada y la amplitud de onda incidente en el contacto entre esos dos materiales. También es una relación entre energías, dado que la amplitud es función directa de la energía. El coeficiente de reflexión de dos medios en contacto está vinculado estrechamente con la impedancia acústica, ya que es la resultante de la relación entre la impedancia de ambos medios. Como pueden ver en la fórmula, no solo el coeficiente de reflexión es la amplitud reflejada sobre la incidente, sino también es una relación entre las impedancias acústicas, y suele expresarse de manera porcentual. El coeficiente de reflexión asimismo nos permite conocer cuánta energía se refleja en un contacto y cuánta energía seguirá disponible para avanzar hacia capas más profundas. Por lo tanto, la energía transmitida será la diferencia entre la energía incidente menos la energía reflejada. Ruidos ambientales y ondas de superficie.
Los ruidos ambientales generan ondas de determinada frecuencia y velocidad que pueden enmascarar las ondas sísmicas de interés de nuestro registro. Por ejemplo, un basamento con una velocidad de 5.000 metros segundos y una frecuencia de 4 Hz puede quedar enmascarado por una capa meteorizada que se denomina weathering de 200 metros segundos y una frecuencia de 7 Hz. Análisis de una onda sísmica. Los parámetros que caracterizan una onda sísmica son el período, la frecuencia, la amplitud, la longitud de onda y su inversa, que es el número de onda. T es el período, que corresponde al inverso de la frecuencia y corresponde al tiempo que tarda en realizarse un ciclo completo. La frecuencia, por su parte, es la cantidad de ciclos por segundo o por unidad de tiempo. La amplitud es el valor máximo tanto positivo como negativo de un sinusoide. La longitud de onda es la distancia que existe entre dos partes iguales de una onda que se repiten y se expresa en unidades de distancia. K es el número de onda y es la inversa de la longitud de onda y se expresa en unidades de distancia a la menos 1. B es la velocidad y se relaciona con otros parámetros como por ejemplo la frecuencia y la longitud de onda. Y la energía de la onda está asociada al cuadrado de la amplitud y se mide en decibeles. La fase de una onda indica la posición de la onda con respecto al origen, vale decir su desplazamiento con respecto al origen. Dos ondas en fase aumentan su amplitud, se suman, son constructivas, y dos ondas iguales en fases opuestas se cancelan o se restan. El ancho de banda corresponde al rango de frecuencias de trabajo y es un parámetro utilizado por los filtros sísmicos empleado para optimizar la información que entra al sismograma. En esta imagen vemos que el ancho de banda lo determinan las frecuencias comprendidas entre F1 y F2. En este caso serían todas las frecuencias que tienen una energía por encima de menos 3 decibeles. Atenuación de una onda sísmica. La amplitud de una onda sísmica va disminuyendo a medida que se desplaza desde la fuente que la originó. Las razones de esta disminución pueden ser varias. Una de ellas es la divergencia esférica, que también se conoce como expansión geométrica. La energía de una onda sísmica se propaga en forma esférica o radialmente y la amplitud va decreciendo por el incremento de esa distancia. Como pueden ver, la densidad de energía es proporcional al radio desde la fuente que lo originó. Es decir, la energía disminuye de forma inversamente proporcional a 1 sobre r cuadrado. Fíjense, en la estrellita del centro del dibujo es la fuente. Cuando tengo un radio 1, la densidad de energía es mucho mayor que cuando tengo el radio 2. Atenuación anelástica. Combina la atenuación intrínseca y la atenuación dispersiva. En la atenuación intrínseca, la energía elástica es absorbida por el rozamiento entre las partículas y se transforma en calor. La atenuación dispersiva se da por la interacción entre ondas y la heterogeneidad del medio. El coeficiente de absorción expresa la proporción de pérdida de energía durante la transmisión de la onda a través de una distancia equivalente a una longitud de onda completa. Los valores de coeficiente de absorción para los materiales de la Tierra varían entre 0.25 y 0.75 decibeles por longitud de onda. Es decir, una onda con mayor frecuencia se atenúa más. Por impedancia acústica. El contraste entre capas de diferente impedancia acústica hará que cuanto mayor sea esta impedancia, mayor será la reflexión de energía en el contacto. En consecuencia, menor la energía disponible para seguir penetrando en el sustrato. Como repaso, los mecanismos de atenuación de una onda son la divergencia esférica, la atenuación anelástica, el coeficiente de absorción y la impedancia acústica. Leyes que gobiernan las trayectorias de las ondas. Ley de Snell del ángulo crítico. El ángulo crítico es aquel ángulo de incidencia en el cual se produce la reflexión interna total. El ángulo de incidencia se mide con respecto a la normal a la interfaz y viene dado por la ley de Snell según, como el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción es igual a la velocidad 1 sobre la velocidad 2, siempre con velocidad mayor a velocidad 1. A medida que aumentamos el ángulo de incidencia, mayor será el ángulo de refracción hasta que en el punto que valga 90 grados. En ese caso, el seno de R vale 1. Entonces nos queda que el seno del ángulo de incidencia es igual a B1 sobre B2, que corresponde al ángulo crítico. Esto significa que la onda que incide sobre el contacto con el ángulo crítico no penetra en el otro medio, sino que viaja por la interfaz entre ambos medios, produciéndose refracción. Una característica es que el ángulo de incidencia crítico será igual al ángulo de las refracciones que se producen desde el contacto. Fíjense cómo la onda, a medida que viaja por el contacto, continúa emitiendo con el mismo ángulo que el ángulo crítico. La onda de Mintrop corresponde a las leyes de refracción y se refiere a la onda que al sufrir refracción total, es decir, que incidió con el ángulo crítico, viaja por la interfase con la velocidad del segundo medio, que debe ser mayor. En estas gráficas podemos ver arriba a la izquierda, cuando la onda incide con un ángulo subcrítico, se produce reflexión y refracción.
Abajo, cuando incide con un ángulo supercrítico, es decir, que se dan solo reflexiones. Y arriba a la derecha vemos cuando la onda incide con un ángulo crítico, que se da la refracción total de la onda. Ondas que se registran: reflexión, refracción y difracción. Cuando se energiza el suelo, se genera un tren de ondas esféricas que, analizadas como rayos, van a sufrir al alcanzar un contacto entre fases reflexión y refracción. Esto se cumple siempre y cuando la superficie o la interfaz sea continua y plana, o de muy baja curvatura. En las discontinuidades abruptas entre interfaces o estructuras cuyos radios de curvatura son mucho más cortos que la longitud de onda de las ondas incidentes, las leyes de reflexión y refracción no se pueden aplicar. Esto genera la dispersión radial de la energía sísmica incidente y se conoce como difracción. Resolución en sísmica de reflexión. La resolución vertical. Para que algo sea detectable en una sísmica de reflexión, su espesor debe guardar cierta relación con la longitud de onda dominante. Y esa relación es más o menos un cuarto de la longitud de onda. Cuando el espesor es justo un cuarto de la longitud de onda, hablamos de espesor de sintonización. Y no significa que cuerpos con menor espesor no sean detectables, sino que base y techo van a quedar representados por una misma línea. Con respecto a la resolución horizontal, esta resulta de lo que se conoce con el nombre de zona de Fresnel o radio de Fresnel, y también es función de ese mismo cuarto de longitud de onda. Fíjese en la gráfica superior, como una vez que la onda atraviesa la superficie, un cuarto de longitud de onda por detrás determina el segmento que corresponde al radio de Fresnel. Cuanto mayor sea la longitud de onda, mayor va a ser el radio de Fresnel, por lo tanto vamos a tener menor resolución. Diferentes fuentes de energía. El primer requerimiento para hacer un emprendimiento de prospección sísmica requiere de disponer de una fuente de energía suficiente como para generar una señal sísmica medible. Esta señal debe tener una buena relación entre la señal generada y el ruido. Asimismo, el pulso debe ser de duración corta y con una frecuencia adecuada en función de los requisitos de la campaña. Es decir, con alta frecuencia tengo alto detalle pero poca penetración. Y existe una amplia gama de fuentes de energía que pueden usarse tanto en ambientes marinos como en terrestres. A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes técnicas para convertir a las distintas fuentes de energía en más efectivas y más eficientes. Debe intentarse siempre disponer de la más adecuada a cada entorno geológico y al objetivo de prospección. En líneas generales existen tres tipos diferentes de fuentes sísmicas: de impacto, por impulso o explosión, o por vibración. Las de impacto se usan solo en tierra y son producidos por martillos que se conocen con el nombre de sledgehammer o por pesos en caída libre o acelerados. Por impulso o explosión se usan tanto en tierra como en el mar. En tierra puede ser dinamita, cuerda detonante, etc. y en el mar pueden ser cañones de aire, cañones de agua, speaker, boomers, etc. Por vibración, en tierra se usan los Vibro 6 y placas vibradoras. En el agua tenemos el multipulso y el GeoCheck. Detección y registro de las ondas sísmicas. Las investigaciones sísmicas no serían posibles si no existieran los sensores para detectar el retorno de la señal. Estos sensores se denominan geófonos y normalmente se clavan o se hincan en el suelo, a veces pueden ser introducidos también dentro de los pozos. Los geófonos convierten la energía sísmica registrada por medio del movimiento en voltaje eléctrico. El equivalente acuático al geófono se denomina hidrófono. Un geófono es una bobina cilíndrica que se sostiene por un resorte plano dentro de un campo magnético generado por un pequeño imán permanente ajustado a la carcasa del geófono. Ante el movimiento de la masa se obtiene una señal eléctrica que es proporcional a la velocidad con que la masa se mueve. La mayor sensibilidad de un geófono ocurre cuando el eje de la bobina es paralelo a la máxima dirección de movimiento del suelo. Como las ondas P llegan en ángulo casi perpendicular al suelo, los geófonos con bobina vertical son los más adecuados. Para registrar las ondas S se usan geófonos con bobina horizontal. Los distintos tipos de geófonos vienen construidos para responder a diferentes rangos de frecuencia, como pueden ver en esta tabla. Por debajo de la frecuencia correspondiente, los geófonos responden de forma atenuada, y esto puede ser en sí mismo una manera de filtrar ruidos indeseables provocados por las frecuencias muy bajas. Los hidrófonos son el equivalente acuático de los geófonos, pero en este caso responden a los cambios de presión. En su interior hay dos discos cerámicos piezoeléctricos que generan diferencia de potencial cuando son sometidos a presión. Estos discos pueden ser de titanio, de bario o circonato de plomo. Los discos están soldados al diafragma que está construido de cobre. El pasaje de la onda de presión flexiona los discos piezoeléctricos generando un voltaje en cada uno de los discos. Los discos están conectados en serie, por lo cual los voltajes se van sumando. Los hidrófonos se organizan en streamers o anguilas, que son cables que pueden llegar a tener una extensión de 6 kilómetros y están diseñados para ser arrastrados por un barco. También es posible registrar el fondo marino por arrastre sobre el fondo y no por flotación.
instrumentos de registración, registración analógica y digital. A partir de los primeros años del siglo XX aparecen los primeros equipos de registración electromagnética y a partir de 1960 los primeros equipos con elementos electrónicos. Actualmente solo se utilizan equipos digitales. En líneas generales, el equipo de adquisición de datos sísmicos está constituido por un sistema de energización, como ya vimos, un sistema de disparo o trigger, el sistema de geófonos o hidrófonos para detectar la llegada de las ondas, los cables que conectan a los geófonos o hidrófonos entre sí, filtros para quitar frecuencias indeseables, una unidad convertidora de señal analógica a digital y de amplificación, y una unidad de adquisición de datos que en algunos casos puede ser incluso hasta una laptop. En los sistemas analógicos se registra un fenómeno que se puede modelar con una función matemática continua. Entre ellos se pueden mencionar detectores de movimiento que están basados en la pérdida de equilibrio de objetos que estaban colocados en un equilibrio inestable o metaestable. También hay registradores mecánicos sobre papel o vidrio ahumado, sobre papel termosensible, sistemas electromagnéticos de registro sobre papel fotográfico y sistemas con elementos de electrónicos sencillos. Los sistemas digitales realizan una conversión analógica a digital con el propósito de facilitar su procesamiento. Una señal digital es una clase de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético en que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser analizado en términos de alguna magnitud que representan valores discretos. Esto es todo para la unidad número 12 y es un resumen muy breve de todo el contenido que pueden encontrar extensamente desarrollado en los apuntes complementarios. Ante cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse con la cátedra. Gracias.